Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Desde conflictos geopolíticos hasta fluctuaciones en los mercados financieros, desde desastres naturales hasta avances tecnológicos disruptivos, acá en Risky Talks examinamos cómo estos eventos y tendencias impactan en la estabilidad y las estrategias de negocio a nivel mundial. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Risky Talks, el podcast donde desentrañamos los riesgos y oportunidades que dan forma a nuestro mundo. Soy Ezequiel Boral y como siempre estoy junto a dos increíbles especialistas como lo son Julieta Selikovic y Esteban Actis. ¿Cómo están, Juli y Esteban? Hola Ezequiel, un gusto estar hoy acá. Todo bien, con visita de lujo. Exactamente, me alegro que estén bien. En esta ocasión tenemos el placer de tener como invitado especial a Federico Merque, uno de los principales analistas internacionales del país. Bienvenido, Fede, y gracias por sumarte a Risky Talks. Un gusto estar acá con ustedes, espero que estén bien. Bueno, Fede, venimos de un episodio en el que exploramos el vínculo entre geopolítica y comercio, vislumbrando cómo la competencia por recursos estratégicos y otros fenómenos de las relaciones internacionales moldean y rediseñan los flujos y las cadenas de comercio. Hoy queremos ir un paso más allá e introducir la variable del cambio climático, que sin dudas es el desafío más urgente de nuestro tiempo. Como saben, las temperaturas globales están en aumento, los patrones meteorológicos se están volviendo más erráticos y los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes. Y nos gustaría analizar con vos cómo el cambio climático no solo está afectando el medio ambiente, sino que también está remodelando el paisaje geopolítico y transformando el mundo de los negocios. Pero antes de desandar este triángulo entre cambio climático, geopolítica y comercio, quisiera arrancar esta charla preguntando, ¿existe un vínculo entre cambio climático y geopolítica y en qué consiste? Sí, bueno, la pregunta me parece que es fundamental porque necesitamos tener instrumentos conceptuales y empíricos para poder pensar el cambio climático en términos de riesgo climático y las transformaciones geopolíticas en términos de riesgo geopolítico por separado y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Entonces, yo lo que diría como para empezar a conversar, ¿no? Si uno mira el cambio climático desde un punto de vista del riesgo, yo creo que hay dos riesgos principales que supone el cambio climático sobre los negocios, sobre las empresas. Hay un riesgo que viene por el lado de la regulación, hay un riesgo regulatorio, ¿sí? O sea, las empresas hoy se están viendo cada vez más sometidas a montañas de regulaciones que vienen de estados, de capitales, pero también vienen de bloques regionales como la Unión Europea, ¿no? Y se están sometiendo a montañas de regulaciones que también vienen de redes transnacionales, privadas, ¿sí? Alianzas de empresas que están estableciendo sus propios estándares regulatorios acerca de cómo se manejan con el clima. Entonces ahí las empresas están enfrentando, yendo al hueso, costos, ¿sí? Porque la regulación es costosa. La regulación va desde contratar abogados expertos en derechos humanos, abogados o contadores o analistas expertos en distintos temas que hacen a la calidad de tu negocio, a la accountability, a la transparencia de tu negocio, a cómo medís tus emisiones, no solamente las que tienen lugar en tu empresa, sino las emisiones que tienen lugar en los proveedores con los que vos trabajás, ¿sí? Hasta dónde llegás en la medición de tus emisiones. La transparencia tiene que ver con la necesidad de tener quizás imágenes satelitales de los campos en donde vos estás produciendo para
confirmar que vos no estás deforestando, por ejemplo. Son requisitos que están empezando a venir por el lado de la Unión Europea, etcétera. Entonces, la regulación para el negocio es algo costoso y lo que hay es mucha incertidumbre acá, ¿no? Porque lo que tenemos son montañas regulatorias que vienen de países, de organismos internacionales, de bloques regionales y de las propias redes transnacionales que a veces se superponen o que tienen distintas, no diría direcciones, pero sí velocidades y formas de compliance, ¿no? Entonces, eso es un tema que es clave. Por supuesto, el riesgo regulatorio cae más sobre algunos sectores que sobre otros, ¿sí? Los sectores más intensivos en carbono son los que están recibiendo más presiones regulatorias que sectores que ya se están dedicando a la producción de tecnologías limpias, por ejemplo, ¿no? Esto me parece que es obvio. Y el otro gran riesgo es el riesgo físico, que es, yo tengo una planta, tengo proveedores, ¿dónde están ubicadas esas plantas y esos proveedores? ¿Dónde están ubicados mis consumidores? ¿No? Acá estamos hablando de importantes sequías, huracanes, inundaciones, que tienen que ver con el aumento del nivel del mar, que tienen que ver con daños materiales, estamos hablando de daños materiales, ¿no? O sea, se te inunda tu planta, se te inundan los cultivos, tuviste una mala cosecha y tu producción fue el 70% o el 30% del año pasado. Entonces, ¿qué haces con eso, no? Ese es un riesgo físico muy concreto que tiene que ver con la erosión del capital natural, cómo el capital natural se está erosionando, cómo estamos dañando nuestra biodiversidad y cómo nos tenemos que acostumbrar a procesos climáticos, como vos decías, ese, que son erráticos, pero que están marcando una tendencia hacia un escenario más complicado. En inglés se está usando la palabra heatflation, por ejemplo. Heatflation, que sería una inflación permanente provocada por el calentamiento global, ¿sí? Vos tenés hoy sectores, por ejemplo, en el Mediterráneo, en donde están cayendo los rendimientos en los cultivos de oliva, por ejemplo. Eso encarece los aceites. Las cosechas se están adelantando. Estás teniendo, digamos, serios problemas en el norte de África, sur de Europa, en lo que es producción de alimentos, ¿no? Entonces, eso está generando una inflación que no parecería ser estacional, sino que llegó para quedarse, y estimar cuál sería esa inflación recurrente en determinados sectores, ¿no? Ahí, Fede, creo que diste un punto central en el análisis de el rol que tiene el cambio climático en el actual contexto internacional y en la economía política internacional, que tiene que ver con esta idea de la inflación permanente. Me parece que la globalización de riesgos que venimos charlando en los episodios anteriores incorpora con el cambio climático y con otros costos asociados como en los riesgos geopolíticos, la cuestión de que efectivamente vamos hacia una situación de, sobre todo en algunos sectores como el sector de alimentos, una tendencia a costos por encima por una cuestión de desbalanceo entre oferta y demanda. Y acá me parece que se suma este problema a justamente una situación que va a empezar a ser cada vez más evidente, que es si que tenemos una heatflation y tenemos un problema de oferta, bueno, la situación también de la escasez puede comenzar a jugar en algunos momentos, y esto se vincula con la necesidad de tener, por ejemplo, la palabra stocks. Los stocks eran palabras que habían desaparecido en la globalización que habíamos conocido. Digo, tener stocks era tener algo inmovilizado si se podía conseguir de manera rápida y eficiente. Entonces, hoy uno ve, por ejemplo, países como China, que ya están estoqueando un conjunto de materias primas justamente por el temor a que haya momentos de escasez o de volatilidad de precios. Y eso claramente tiene también una variable, creo, de conflictividad. Y acá aparece también una cuestión que si uno habla con algunos más utópicos o esta idea de tecnoutópicos de lo que puede pasar, hay mucha esperanza en que, por ejemplo, la biotecnología sea, bueno, una solución a ese problema. Y decir, bueno, existe el problema, pero también tenemos desarrollo biotecnológico, por ejemplo, los desarrollos de aquí de la soja y
y el trigo de Bioceres, que justamente siendo resistente a la sequía, que bueno, que van a suplir un poco ese problema de aumentar la oferta en el contexto de cambio climático. No, yo te contrasto a esto. Digo, me parece que en vez de la mirada tecnutópica es la mirada realista. ¿Y cuáles son, Fede, las relaciones de poder que subyacen en estos riesgos? Porque hablamos de los riesgos físicos y hablamos de los riesgos regulatorios, pero no todos los territorios están igual de expuestos, igual de vulnerables ante esos riesgos. Y hay algunos estados, vos decías, Unión Europea, entre otros, que tienen más poder para moldear el terreno. Entonces, más que la respuesta tecnutópica, o si hay una vía de superación a partir de la tecnología y de la biotecnología, hay también una relación de poder. Así que me gustaría llevarte en la atención entre estos dos puntos para que nos ayudes a entender la geopolítica en esta Sí. tensión. Sí, ahí, bueno, Esteban señala este fenómeno, me parece que es clave, ¿no? Em, la crisis climática te obliga a pensar en la redundancia, ¿no? La necesidad de tener cosas que no necesitas, pero que las podrías necesitar en breve, y la resiliencia, ¿no? De qué manera vos te adaptás e innovás en procesos productivos esperando peores momentos que el que tenés, básicamente. Em, eso por un lado. Por otro lado, está la geopolítica, ¿no? Y acá entramos en un terreno que es muy complejo, porque la geopolítica es otro sistema, es otra galaxia, ¿no? Que por mucho tiempo estuvo desconectada con la galaxia globalización, economía, negocios. No es que no estaba la geopolítica estaba, pero parecía ser como un escenario, un tablero que tenía su vida propia, ¿sí? Yo siempre señalo esto de que Estados Unidos invadió Afganistán, invadió Irak, las ocupó 20 años. Si eso no es geopolítica, ¿qué es la geopolítica? Y Wall Street no se enteró de esto. Yo creo que en muchos eventos geopolíticos, Wall Street no se entera, y si se entera, no le preocupa mucho. Y si le preocupa mucho, sobre reacciona y al mes o a los 2 meses se reacomoda. O sea, a veces yo escucho mucho desde el campo de la geopolítica, quizás una sobrereacción, una exageración de cómo la geopolítica llegó para alterar todo, ¿no? Yo no veo necesariamente eso en el mercado financiero en particular. Y en el mercado productivo veo cosas más selectivas según cuán cerca o lejos estás de los puntos más complicados de la geopolítica. La geopolítica cobra fama a partir de Rusia y de China, básicamente. Afganistán e Irak no eran actores relevantes, entonces podías ocupar Afganistán, que a Wall Street no le preocupaba. Pero cuando empezás con los puntos de dolor más fuertes, que es la cadena de suministros, que son los flujos de comercio, que son las redes digitales, que es el núcleo más duro de la globalización, que fue el offshoring y las cadenas de valor, ¿no? El resto podemos discutir, pero lo más duro fue eso. Traslado fábricas y genero cadenas de valor en donde diversificabas tus socios en función de criterios de eficiencia y de reducción de costos, no en términos de redundancia, resiliencia, cosas que te impone el cambio climático y ahora la geopolítica, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí el factor geopolítico obviamente dialoga con el cambio climático. El cambio climático es un multiplicador de riesgos, porque el cambio climático quizás nos lleve a un mundo más proteccionista, nos lleve a cerrar fronteras para evitar refugiados ambientales. Los números y los pronósticos del ACNUR acerca del incremento de refugiados ambientales, o sea, gente que se va de su zona porque esa zona está caliente, está seca o tiene mucha agua, o sea, fenómenos muy extremos. Eso es totalmente anticipable, ¿sí? Esperable en los escenarios que se hacen desde organismos internacionales. Tenés el derretimiento del Ártico que genera nuevas rutas de navegación. Tenés la necesidad de salir de un sistema de producción de energía basado en combustibles fósiles a un sistema basado
en energías renovables. Y eso te cambia también el mapa geopolítico, porque ¿qué va a pasar con el petróleo? ¿Qué va a pasar con Medio Oriente? ¿Va a seguir siendo relevante Medio Oriente o no? O sea, la transformación energética va a redibujar nuevas rutas comerciales de energías renovables, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Entonces, va a haber, Julio, un rebalanceo de qué significa tener poder en el sistema internacional en términos de qué recursos tenés vos para adaptarte a ese clima, qué recursos tenés vos para insertarte en las nuevas cadenas de valor que se generen por la transición energética, ¿no? Y ahí, cuando vemos esta interacción, ¿no?, entre cambio climático y geopolítica, visto desde la perspectiva de los negocios globales, ¿sí? Yo diría que ahí hay como varias formas de pensar eso, porque lo primero que uno puede decir es, pensando en los inversores, pensando en los que están tomando decisiones en materia de inversión, ¿no? ¿Qué invierto y en dónde? ¿Y cómo estimo yo cuál va a ser el valor de esa inversión, ¿no? O sea, el valor presente de flujos futuros. ¿Qué cosas pueden afectar el valor presente de esos flujos futuros? Y ahí la pregunta que se hacen es, bueno, cambio climático y geopolítica, ¿van a generar más inflación? Me parece que esta es una pregunta clave para cualquier inversor, ¿sí? Y como estamos viendo, hay elementos que te llevan a eso. La geopolítica es inflacionaria porque genera redundancia, está generando proteccionismo, tenés consumidores pagando productos más caros, no por motivos estrictamente económicos, sino más de seguridad nacional, ¿sí? Por ejemplo, paneles solares en Estados Unidos. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto genera inflación o no? ¿Sí? Este es un punto. La segunda pregunta es, quizás no genera inflación la crisis climática o la geopolítica, pero sí afecta las perspectivas de crecimiento de mi negocio, de mi comercio, ¿sí? Por temas regulatorios, por temas aranceles. Vieron los aranceles que puso la Unión Europea a los autos chinos y las que puso Estados Unidos a los autos chinos. Entonces, ¿qué capacidad hay de que crezca las cadenas transnacionales en el sector automotor, por ejemplo? Hoy las estamos bloqueando, básicamente. Lo más eficiente sería comprar autos chinos eléctricos que son mucho más baratos y no recurrir a otra cosa, pero eso no está sucediendo, al menos en el norte global. No descarto que eso suceda en el sur global, ¿sí? Entonces, ¿afecta a la inflación o no afecta a la inflación el clima y la geopolítica? Si no me afectan, bueno, yo sigo mi business as usual. ¿Afecta la posibilidad de crecimiento de mi negocio o no la afecta? Por trabas, como decía, arancelarias, cierre de fronteras, etcétera. Y si no hay nada de esto, es el pánico, básicamente, ¿no? Los mercados a veces entran en pánico, a veces reaccionan, pero los que se dedican a estudiar la conexión entre geopolítica y finanzas, lo que encuentran es que el mercado reacciona y se corrige en poco tiempo. En muy poco tiempo ya se está corrigiendo. Vean la bolsa de Israel y es difícil identificar una guerra, un conflicto con Gaza en la tendencia de esa bolsa. Puede ser unos días, puede ser 15 días, después medio que se corrige, ¿no? Entonces el pánico es como que los mercados tienen como una mente colectiva que no es igual a la nuestra. Me parece que nosotros quizás reaccionamos más y tenemos una memoria individual más concreta de eventos. Me parece que el mercado, como es una mente colectiva, tiende a promediar cosas, ¿no? Entonces están los que se preocupan mucho, los que no se preocupan casi nada, y eso más o menos tiende a un equilibrio, ¿no? Entonces, como que para tratar de decir, bueno, no todo es geopolítica. Ahí me acuerdo cuando estábamos en pandemia, donde nuestros diálogos en Twitter eran casi nuestra escape a dialogar sobre temas internacionales. Recuerdo un intercambio con Fede en el marco que había salido en el WEF, en el World Economic Forum, la encuesta de riesgos, y gran parte de las empresas ponían los riesgos medioambientales por encima de cualquier riesgo. Entonces, Fede hizo una intervención que me recuerdo, dijo, bueno, el tema es que los mercados al cambio climático no le pueden poner un precio. Creo que me parece que eso es muy interesante, porque efectivamente si uno mira al terrorismo internacional con el 11S, el VIX, el índice de volatilidad se fue por las nubes, pero después el mercado le puso un precio al terrorismo. Claro. Pasó en Madrid, en Londres, y ya entendieron un poco de qué venía, y bueno, y después ya los ataques terroristas ya no movían el mercado.
con el riesgo geopolítico, la disputa de Estados Unidos y China también. Cuando llegó Trump, su guerra comercial, esto fue, bueno, ¿qué está pasando? Y le pudieron poner un poco un precio a ese riesgo. Creo que con el cambio climático, creo que al mercado todavía le cuesta, por el nivel de incertidumbre, justamente asignarle a un riesgo, y por eso creo que lo ven potencialmente disruptivo. Y ahí me parece que justamente, bueno, estamos viendo la situación de cómo ese cambio climático, y hoy ya el umbral de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, perdón, ya estamos superando. Y bueno, creo que en el próximo lustro veremos efectivamente si se cumplen las predicciones que el panel intergubernamental de Naciones Unidas está planteando sobre los efectos productivos que puede tener estos cambios. Pero me Te parece agrego dos cosas ahí, Esteban, está buenísimo lo que vos decís, porque digamos, en un inversor que tiene el Excel y está planeando su próxima inversión y cuáles van a ser los costos, los beneficios, etcétera, es muy difícil poner una columna que sea guerra, ¿no? O geopolítica. ¿Qué valores pones ahí, ¿no? La geopolítica es un fenómeno, a mi modo de ver, muy cualitativo que tiene impactos cuantitativos, ¿no? Impactos cuantitativos en la inflación, en el crecimiento de tu negocio, de las cadenas de valor, etc. Pero al ser un fenómeno muy cualitativo, es muy difícil ponerle un precio, ¿no? ¿Cuánto afecta mi tasa de descuento a la competencia geopolítica entre China y Estados Unidos? Es muy difícil hacer eso, ¿no? Hoy las empresas están contratando expertos en diplomacia, en geopolítica, están abriendo áreas dentro de sus empresas vinculadas con estos temas, ¿no? Con cómo la geopolítica afecta mi negocio. Pero si uno va a esos expertos, son expertos fundamentalmente en estrategia, en diplomacia, que tienen paso por la función pública, por organismos internacionales, y están tratando de mirar cualitativamente estos temas que es difícil cuantificarlo, ¿no? Y el otro punto que vos señalás en cuanto a también ponerle un precio al cambio climático, el problema que tenés ahí es, muchas veces uno toma líneas de base para decir, bueno, ¿cuánto puedo variar en este rubro? Bueno, ¿cuál es mi línea de base? ¿Cuáles son mis promedios históricos? Y los expertos en ambiente dicen, bueno, esa línea de base se está rompiendo, no es un buen predictor de lo que va a pasar. O sea, las lluvias futuras o las sequías, perdón, las lluvias pasadas o las sequías pasadas de 10 años atrás, no es el mejor predictor para anticiparte a los fenómenos climáticos que están por venir, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento de incertidumbre que es importante, y la incertidumbre te lleva a la parálisis muchas veces o a sobreestimar riesgos y ver fantasmas por todos lados, ¿no? Volviendo por momentos, esta desconexión que nombraste entre, por ejemplo, Wall Street o el mundo financiero y la geopolítica, ¿no? Como que a veces no conectan, digamos, o por lo menos el mundo financiero no hace un monitoreo, si querés. Quería preguntarte por lo que viene, o sea, ¿cómo estás viendo la gestión del cambio climático? Y te pregunto porque se puede decir que vivimos algunos tiempos de cambios políticos en donde hay fenómenos que vos nombraste ahí que pueden venir por el cambio climático o no, como son las migraciones, como dijiste, que al final esa gestión pasa a ser más importante que tal vez no está asociada al cambio climático. Entonces nos hacemos foco en las migraciones. Podemos ver esos cambios o esos virajes en Europa. Lo mismo puede ocurrir con otros fenómenos. Entonces te pregunto, ¿cómo estás viendo algo que nombraron tanto vos como Esteban, esto de que la temperatura está creciendo casi el doble a lo convenido en aquel Acuerdo de París? Entonces digo, vamos hacia un mundo que se preocupa por el cambio climático, que se ocupa, mejor dicho. Vos dijiste, por un lado, la adaptabilidad de las empresas, que eso es fundamental, ¿no? Porque hay regulaciones y por lo tanto debo adaptarme a estas regulaciones. Como dice Juli, hay algunos actores que predominan esa proliferación de regulaciones y otros que somos como que tomamos las reglas, no las creamos. Y ahí también es otro punto que me gustaría más tarde preguntarte. Pero digo, ¿cómo estás viendo esa gestión? ¿Es una gestión que veías en ascenso y que se puede estar diluyendo con estos vientos de cambio político? ¿O crees que no, que es algo que es imparable, que es una tendencia que va a ir creciendo y que por lo tanto, aunque haya un cambio político que la haga más lenta, esto no va a dejar de suceder? Yo esa gestión la veo mal, a mí me preocupa mucho porque
estamos atravesando esta transformación del clima en un contexto histórico que tiende a la fragmentación. En otras palabras, clima y geopolítica se llevan muy mal. Pero se llevan muy mal por una cuestión de cómo se organizan como problemas, ¿no? La geopolítica es una política de grupos que te lleva a la fragmentación y a la te reduce el círculo de la empatía, la geopolítica, ¿no? Es nosotros y ellos, ¿de qué lado estás? Para simplificar, ¿sí? Y la geopolítica tiene una separación espacial y temporal también. Espacial en el sentido de que lo que importa es lo mío primero antes que lo tuyo, ¿sí? Es un juego de suma cero. America first o lo que sea first, ¿sí? Y lo segundo en términos temporales es que hay una idea muy realista detrás, ¿no? Que el progreso puede ocurrir dentro de las sociedades, pero no entre las sociedades. Eh, y por lo tanto, la línea de progreso avanza más rápido adentro de un país que entre los países. Y por lo tanto, el futuro es un tema menor. El cambio climático te obliga a romper todo eso, porque no hay fenómeno más global que el cambio climático, que diluye el adentro del afuera, y no hay fenómeno más global que te obligue a pensar el futuro de una manera que no lo hace ningún problema global. Ninguno. Nosotros no sabemos qué pobreza podemos tener en 30 años o 40 años y no tenemos metas para la pobreza en 30 o 40 años. Pero tenemos metas climáticas en 30, 40, 2030, 2050 y los expertos en clima dicen a este ritmo en 100 años llegamos acá. Nadie nos dice a este ritmo en 100 años llegamos acá en materia de el conflicto árabe-israelí o Rusia-Ucrania o China-Estados Unidos. O sea, es pura incertidumbre, son cosas que sabemos que no sabemos y cosas que no sabemos que no sabemos. ¿Sí? En cambio climático tiene una carga científica tan fuerte, y es un fenómeno tan global que te diluye las fronteras y te trae el futuro al presente de una manera que no lo hace otro fenómeno global. Entonces, la geopolítica, yo diría que es el peor sistema para encarar este problema. Ahí, Fede, estamos viendo algunas cosas que hacen un poco de ruido, porque son problemas globales, pero hoy estamos viendo soluciones fragmentadas y soluciones de disputa de poder. A mí me llamó mucho la atención una noticia que salió a mitad de julio en Financial Times, donde Australia se aliaba con Brasil para reclamarle a la Unión Europea que los mapas satelitales que estaban usando en las regulaciones de deforestación que en principio se empezarían a regir en diciembre de 2024 estaban mal, que las imágenes satelitales que tenían tanto sobre territorio del norte de Australia como de algunas de las regiones del Amazonas no eran las imágenes satelitales que se podían tener si se usaban sistemas de monitoreo local. Y también aparecían otras cuestiones, como un territorio en Colombia donde había una reforestación y que la Unión Europea lo tomaba como deforestación y en Colombia eso era un territorio de deforestación especial. Y entonces empiezan a aparecer estas tensiones. El problema es global. Pero ¿cómo defino dónde hay o no hay deforestación? ¿Qué entiendo por deforestación? ¿Cuál es la soberanía del Estado para decidir el cuidado de su acervo forestal? ¿Y quién decide cómo se controla eso? Hoy es un problema atravesado por la geopolítica que le impacta a las empresas y le impacta a las empresas locales de manera distinta en función de las capacidades de territorio. Entonces, yo ahí veo una disputa de poder muy grande en cuanto a que, si bien hay evidencia científica respecto de cómo se mide cambio climático y el incremento de la emisión de carbono y sus efectos, no hay un consenso respecto de cuál es la mejor manera de resolver este problema. ¿Son incentivos políticos? ¿Son incentivos económicos? ¿Son incentivos regulatorios? ¿Quién dice cuál es la mejor manera de cumplirlo? Y encontramos que hay actores que tienen poder de mercado mayor que están imponiendo reglas más allá de su frontera. Y esas reglas empiezan a generar esa tensión entre países. Y hay algunos esbozos regionales.
algo muy sutil empieza a aparecer en las reuniones de Mercosur, algo muy sutil empieza a aparecer en África con esfuerzos regionales para conceptualizar estos fenómenos desde la región con una mirada desde el sur y para generar capacidades de medición, de monitoreo, de accountability sobre esto. Entonces, esto me parece muy bueno lo que decís, problemas globales, pero la solución tiene una lectura muy de las relaciones internacionales que es compleja. Está buenísimo lo que vos planteás, Juli, porque al final del día, como dijo alguien por ahí, toda política es local, ¿no? Y yo lo que veo ahí es hay algo muy interesante que está ocurriendo principalmente en la Unión Europea. No sé si en Estados Unidos, pero fundamentalmente en la Unión Europea, en la Comisión Europea en particular, que parte de un diagnóstico que consiste básicamente en señalar que el futuro, el grueso, hoy en el presente, pero más en el futuro, el grueso de las emisiones de dióxido de carbono van a venir de los países en desarrollo, ¿sí? Ellos asumen que hay una línea de descarbonización que no se va a frenar en el norte global, que puede cambiar la velocidad, pero no la dirección, y ellos están yendo a regiones más verdes, desvinculando el crecimiento económico de las emisiones de carbono. Mientras que los grandes países del sur global todavía no encontraron la forma de desligar cómo crecer y cómo descarbonizarse al mismo tiempo. India y China principalmente están diciendo, yo para crecer no tengo otra que seguir emitiendo, ¿no? Y eso le pasa a Indonesia, le pasa a Brasil, le pasa a la Argentina, le pasa a México, le pasa a Turquía, le pasa a los grandes países del sur global, que todavía dependen mucho de combustibles muy sucios como el carbón. En India consume más carbón que toda la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Es un consumo enorme de carbón que se traduce en emisiones de dióxido de carbono. China está en otra situación, en la misma situación, con otra perspectiva de ir bajando el nivel de carbón más rápido que la India. Entonces, a partir de ese diagnóstico, me parece que Bruselas lo que está señalando es otro diagnóstico que es el orden ambiental global está yendo también en una buena dirección, pero a una velocidad indeseada. A este ritmo estamos sonados. Entonces yo voy a empezar a tomar medidas de carácter unilateral desde Bruselas, aprovechando el mercado que yo tengo, le da mucho poder regulatorio a la Unión Europea. Esto es algo que analizó Anu Bradford en su libro El efecto Bruselas, ¿no? De cómo reglas europeas terminan externalizándose y como yo quiero hacer negocios con Europa, termino internalizando las reglas de Bruselas, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos que son clave. El CBAM, que es el ajuste de carbono en frontera, que es un impuesto que le estaría cobrando a países que hacen negocios con Europa y que exportan productos intensivos en carbono. Eso no entró a funcionar, pero estaría entrando a funcionar en los próximos años. Y el segundo elemento es la ley de deforestación, ¿no? que exige no comprar productos en terceros países que vienen de tierras deforestadas recientemente. Creo que es 2020, corríjanme el año de referencia para tomar esto. Entonces, ahí yo creo que Bruselas dice, estos tipos van a ser los principales marrones del mundo, para simplificar, ¿se entiende? Y estos tipos están teniendo compromisos internacionales a través de las COPs que son insuficientes. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar el costo de esto? Entonces, yo les quiero llevar a ellos el costo que yo voy a pagar por esto, que es tener productos elaborados de una manera que son dañinas, no solamente para el ambiente, sino para los animales y para los seres humanos. Esto es muy novedoso, porque supone básicamente pensar que hay modos de producción que yo no voy a tolerar, ¿sí? Me parece que hay un quiebre, es un punto de inflexión muy grande. Yo antes te toleraba tu modo de producción, lo que hacía era medirte estándares de calidad, regulaciones, cuánto plomo, cuánto de esto, cuánto lo otro, era la metrología, ¿no? Que a veces era una forma de proteccionismo encubierto, esa es otra discusión. Ahora no solamente te estoy midiendo estándares de seguridad y de calidad, sino cómo producís. Esto
Un ambientalista diría está buenísimo porque obliga a los estados más contaminantes a ponerse en vereda. Esto para muchas empresas europeas está bueno porque dice me empareja el campo de juego porque yo tengo que pagar impuestos por emitir carbono y él no. Y estoy trayendo esos productos, no es competencia legal. O sea, hay gente que está contenta con esto. Otra forma de mirar esto es colocarlo en una tendencia histórica de siglos que muchos teóricos internacionales lo llaman el estándar civilizatorio, ¿no? Es esta idea de que el norte global, principalmente Europa, elabora reglas de conducta, de comportamiento, que son las reglas del mundo civilizado. Y esas reglas se tienen que difundir por el resto del planeta. Entonces, yo me desarrollé haciendo la guerra, o me desarrollé practicando la esclavitud, o me desarrollé haciendo colonialismo, o me desarrollé emitiendo a mansalva dióxido de carbono y talando bosques. Pero yo no te voy a dejar a vos que hagas la guerra. No te voy a dejar que hagas colonialismo, ni que hagas la esclavitud, ni que sigas quemando ni bosques o talando indiscriminadamente. Yo con esto aclaro, no estoy diciendo qué bueno sería poder hacer la guerra y tener esclavos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, hay una tendencia en donde el sur siempre está rezagado en cuanto a las normas que organizan la coexistencia entre estados, ¿no? Y son los países más avanzados que ellos, ojo, esto no es que es hipocresía, porque ellos se van autodisciplinando en esto y lo que después buscan es externalizar esa disciplina a terceros países. Entonces, todo esto, que desde un punto de vista ambiental uno podría decir está buenísimo, porque nos va a obligar a ser más verdes. Desde un punto de vista histórico y político, uno diría, bueno, acá vuelven a renacer problemas norte-sur, vuelven a renacer problemas de colonialismo solapado, verde. Los ambientalistas usan la idea de la colonización del presupuesto de carbono, ¿no? Vieron que está esta idea del presupuesto de carbono, que es la cantidad de carbono que tenemos permitido emitir, antes de entrar en una zona en donde el cambio sea irreversible. Y básicamente la India y China que dicen, bueno, ese presupuesto lo agotaron en buena medida ustedes. Ustedes llegaron primero y gastaron esa plata. Y ahora me estás diciendo a mí que ahorre, ¿no? Para seguir con la metáfora del presupuesto. Me estás pidiendo a mí que haga el ahorro. Y vos tiraste manteca al techo. ¿Por qué yo ahora tengo que cargar con el ahorro? Entonces, acá los más vociferantes es la India, por ejemplo, ¿no? La India plantea el derecho al desarrollo, que tiene que ir de la mano de la descarbonización. Y la India tiene un serio problema con el CBAM porque la India exporta industria pesada a Europa y es una industria muy marrón, porque se basa en carbón, están quemando carbón. Entonces ellos están mirando cuál es el costo. Esto tiene que ver de nuevo con el costo regulatorio, ¿no? ¿Cuál es el costo de hacer negocios con la Unión Europea en términos de plata? Porque acá hay una cosa, podemos discutir el principio y podemos discutir el problema de la implementación, el compliance, ¿no? Todo esto de las fotos que señalaba Juli es súper importante. Los países en desarrollo tienen serias deficiencias tecnológicas para medir sus emisiones. El grueso de las empresas en la India, salvo las grandes corporaciones, no tiene forma de medir emisiones. La ley de deforestación, por ejemplo. En Indonesia, leía la vez pasada, en Indonesia tenés cerca de 2 millones de pequeños productores de aceite de palma. Y a esos productores les piden fotos satelitales para mostrar que no están deforestando. No tienen ni idea cómo hacer esto. Son emprendimientos familiares, son pequeñas pymes. ¿Qué capacidad tecnológica tiene esa gente de sacarse fotos satelitales a sus propios cultivos? Entonces, hay un tema de implementación muy fuerte. Me parece que la Unión Europea está exigiendo, no hay una correlación en materia de, bueno, yo te voy a ayudar y cooperemos a que este compliance sea lo más suave posible. Pero además hay otro problema que me parece más complicado acá, y es el siguiente. Vos sos una empresa en Argentina, en Brasil, en Indonesia, países en desarrollo que vivís intensivos en cultivos, intensivos en tierras, ¿sí? ¿Y por qué deforestamos?
Bueno, porque una forma de aumentar la productividad que tenemos es hacer más de lo mismo, ¿sí? Tiro abajo árboles, tengo más soja. Tiro abajo de árboles, planto más café o lo que sea, o el producto que sea. Bueno, ¿por qué no me ayudás a, en vez de tener una expansión horizontal de mi negocio, tener una expansión vertical de mi negocio? Si yo tengo café y tengo granos de café, eh, ayúdame a tostar el café. Y yo te exporto café tostado. Pero la Unión Europea no hace eso. No le interesa que vos tengas un procesamiento de alimentos y puedas subir en esa jerarquía, porque ahí ya se vuelve más competitivo todavía con empresas europeas o del norte global. Entonces, no me dejas crecer verticalmente y ahora me estás restringiendo el crecimiento horizontal. Ah, claro, yo no creo que sea buena idea deforestar, ¿sí? Pero estoy planteando en términos normativos. Ujú. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué opciones me estás dando? Si no me haces transferencia de tecnología y además restringís el comercio a partir de sancionar mi modo de producción, porque en el fondo es eso, no me gusta tu modo de producción, ¿qué opciones me estás dando? Me parece que ahí nos estamos en una encerrona, ¿no? El cambio climático requiere un dilema de acción colectiva muy fuerte y creo que si podríamos ubicar el sistema internacional debería resolverse en el punto máximo de cooperación que ha alcanzado el sistema internacional, que no sé cuál es. Puede ser la posguerra fría, no sé cuál es, pero bueno, en ese Mm, momento creo mm. que si hay posibilidad de que el cambio climático pueda gestionarse sería ahí. Y por otro lado, la competencia entre grandes poderes y la geopolítica lleva a un nivel de conflictividad y fragmentación de los más fuertes que uno puede experimentar el sistema. Entonces estamos como en planos totalmente en los extremos y mi preocupación es que esa fragmentación geopolítica, geoeconómica, lleven y acentúen algo que estamos viendo y para mí vamos a seguir viendo, que es el negacionismo del cambio climático. Porque es más fácil decir, bueno, para todos no existe esto, si no existe no hay problema. Entonces creo que vamos camino a, en un contexto de proliferación de visiones más maniqueístas y dogmáticas, a que el negacionismo climático sea la respuesta a estos dilemas que estamos charlando, porque justamente, bueno, viene a darnos un alivio cognitivo y político, y me parece que ese es un grave problema porque efectivamente sería el peor de los mundos a donde podemos ir. Vos sabés, hay una literatura incipiente que viene de lo que es las ciencias del comportamiento y las neurociencias que trata de indagar acerca de nuestros comportamientos verdes, ¿no? Em, la pregunta puesta en simple es si nuestro cerebro es verde, ¿no? Y hay una literatura que señala que no es verde nuestro cerebro, digamos, nuestro cerebro, nuestra evolución es más o menos, hay muy poca diferencia entre lo que nosotros somos hoy y 10.000 años atrás en la sabana africana, ¿no? Y es un cerebro adaptado a la supervivencia y por lo tanto a la depredación más que a la conservación, ¿no? Me parece que esto es importante. A eso se liga otro elemento y es que los seres humanos nos cuesta identificar riesgos que son muy globales y no cercanos, ¿no? Tendemos a reaccionar a lo más cercano y visible, y el cambio climático aparece algo como que es demasiada información como para procesar, ¿no? Hay un tema cognitivo ahí que es interesante mirar. Vos lo planteás también en términos políticos y me parece un serio desafío acá porque hay una correlación entre populismo y negacionismo, ¿no? Una de las banderas del populismo es tomar el control. Es la agencia, es reclamar poder de agencia, porque sea la casta, sea las élites, sea la burocracia internacional, Bruselas o lo que sea, se nos fue de las manos y nos impusieron modelos de vida, etcétera, que dañaron al grueso de la población. Entonces es retomar el control. Y el cambio climático es lo más lejos que existe de esta idea de retomar el control. Es algo que no puedo controlar, sumado a que el grueso de los diagnósticos que tenemos no vienen de la política, sino que vienen de científicos del clima que con sus patrones científicos nos están diciendo esto. Y no hay nada que desprecie más un populista que a un científico, ¿no? Esta idea de un saber
profesional basado en evidencia, cuando el populista lo que reclama es de nuevo es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento tribal, es nosotros, es recuperemos el poder, recuperemos el control. Eh, entonces diría yo que hay una familiaridad entre movimientos populistas de derecha, principalmente de derechas radicales, y la negación del problema climático. Y si lo acepto empíricamente, lo que voy a decir es que no es la prioridad, ¿no? Porque además lo que me estás ofreciendo es súper costoso para las clases trabajadoras. Les estás pidiendo que compren autos eléctricos que son carísimos. Les estás pidiendo que reacondicionen sus edificios para hacerlos más sostenibles y eso es carísimo. Les estás pidiendo que compren bombas de calor y eso es carísimo, ¿sí? Estamos pagando gas y energía eléctrica más cara. Entonces, los populistas apuntan a eso, a los costos de la acción climática versus beneficios que supuestamente no los vamos a ver, porque estamos hablando de sacrificios hoy o de costos hoy, de inversión hoy, para beneficiar a los que están por nacer. Con lo cual estás muy lejos de lo que es una democracia, porque la democracia supone ofrecer bienes públicos a la gente de tu país viva. Y el imperativo climático es ofrecer bienes públicos al mundo y los que no nacieron. En un momento donde la gente no tiene hijos, aparte. En un momento además que la gente no tiene hijos, entonces, ¿a quiénes son los que van a nacer? ¿Sí? Porque el problema del cambio de la acción climática es esa, que lo que yo hago en mi país para ser más verde beneficia a gente que está fuera de mi país. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué hay que beneficiar a los que están afuera y a los que no nacieron? Digamos, la gente habla del fin del mundo, yo me preocupo por el fin de mes. ¿Sí? Yo quiero llegar a fin de mes, después veamos el fin del mundo. Bien, Fede, bueno, la sensación es que cada vez que conversamos con vos nos quedamos cortos. Siempre queremos continuar esta charla, por lo tanto, te vamos a volver a invitar, porque Bueno, buenísimo. creo que nos quedaron muchísimas cosas por charlar. No hablamos de la región, no hicimos zoom, si querés, en el Mercosur, que como actor clave, como proveedor de alimentos, como productor de energías limpias, el potencial que hay ahí y si realmente se puede aprovechar o no, dadas las circunstancias del contexto global y regional. Así que te propongo que pronto vuelvas y continuamos esta charla que para mí, como siempre, ha sido un placer escucharte y poder conversar con vos. Bueno, gracias Ese, gracias Juli y Esteban por la invitación, me encantó charlar con ustedes y bueno, hasta otra oportunidad. Seguramente será un placer y fue, como dijo Ezequiel, una charla muy estimulante que se pasó volando, así que espero que a los oyentes les pase lo mismo que nos pasó acá conversando entre nosotros. Gracias, Fede, un gusto tenerte acá y bueno, hasta el próximo episodio. Aprovecho también para agradecer a Juli y Esteban por esta charla y por supuesto a nuestros oyentes por acompañarnos en cada episodio de Risky Talks. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido sobre cómo los riesgos y oportunidades están dando forma a nuestro mundo. Los esperamos la próxima acá en Risky Talks.